Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la fiesta litúrgica de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. El día de Navidad celebramos con gozo el nacimiento de Jesús en Belén. La fiesta de hoy nos recuerda que Jesús, como todos los niños, tuvo necesidad de una familia. Su camino de crecimiento humano y de madurez espiritual lo realizó en el seno de una familia y en el ambiente social y religioso de su pueblo. La familia de Jesús fue una familia como tantas otras en Nazaret. En ella no hubo cosas extraordinarias ni milagros sorprendentes. Como todas las familias, tuvieron problemas y tristezas, gozos y esperanzas. Sabemos que fue una familia de escasos recursos, que salía adelante con el esfuerzo del trabajo diario de José, que era obrero, y de María, dedicada a los quehaceres de la casa. La familia de Nazaret se vio amenazada por la arrogancia y la violencia de un gobernante criminal. Cuando Herodes mandó a matar a los niños de Belén, Jesús, María y José se vieron forzados al exilio. Tuvieron que irse a Egipto, a una tierra extranjera, con todas las dificultades que esto comporta. Allí tuvieron necesidad de comer, de encontrar una casa, de tener un trabajo. Fue una familia como muchas de las familias de nuestros países, que padecen la represión de los poderosos de turno o pasan grandes penurias económicas. Muchas veces estas familias también se ven obligadas a emigrar, arriesgando sus vidas para poder sobrevivir. En cada familia exiliada está la Sagrada Familia de Nazaret. María era una joven creyente que gustosamente dialogaba con Dios, lo escuchaba con el corazón y con gran alegría hacía siempre su voluntad. María vivía atenta a los pequeños detalles de la vida familiar y social y era muy servicial. Todos los acontecimientos de la vida los vivía en comunión con Dios. No descuidaba nada de lo que Jesús decía o hacía, aunque no siempre lograba comprender todo, siempre conservaba amorosamente sus palabras y sus recuerdos en el corazón. Lo acompañó siempre con serenidad y humildad, muchas veces oculta entre la gente, y al pie de la cruz, compartiendo su dolor con fortaleza y esperanza en Dios. José era un hombre justo, cumplidor fiel de la ley del Señor, aunque para él la compasión era más importante que el mandamiento. Enamorado de su esposa, la cuidó y la amó con gran respeto y delicadeza. Amó también a Jesús y cuidó de él como padre tierno y responsable. José no era de muchas palabras, de él no conocemos ni una sola palabra en el Evangelio, pero su silencio no escondía ni miedo ni amargura, expresaba madurez, era decidido. Era un hombre que soñaba con frecuencia, pero con los pies en la tierra. No se resignaba pasivamente y estaba siempre dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. En su pequeño taller de carpintería, José educó a Jesús en el valor del trabajo, según la ley del Señor. La familia de Jesús era sobre todo una familia judía profundamente religiosa. Podemos imaginar la atmósfera espiritual, serena, amable,
y llena de confianza en Dios, en la que vivían Jesús, José y María. A imagen de la familia de Nazaret, nuestras familias también están llamadas a vivir relaciones sanas y maduras, llenas de respeto y de ternura. Este modo de convivir es posible cuando acogemos con alegría el amor de Dios y buscamos en todas las cosas su voluntad, con serenidad y confianza. La familia de Nazaret se caracteriza sobre todo por su amor a Jesús. María y José nunca piensan en ellos mismos. Todo su corazón, su mente, su preocupación es Jesús. Lo aman y lo educan, pero también lo escuchan y lo contemplan. La Sagrada Familia nos revela el secreto más precioso para que nuestras familias vivan relaciones alegres, amorosas y respetuosas. Ser familias de fe, familias creyentes, inspiradas en Jesús, enamoradas de Jesús. Jesús necesitó de una familia para crecer y madurar, pero más allá del ambiente familiar, también vivió desde su nacimiento en un particular contexto social y religioso, el de su pueblo, Israel. A los 8 días fue circuncidado y comenzó a pertenecer al pueblo de la alianza. A los 40 días, María y José, como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, obedientes a la ley de Moisés, lo llevan al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor. Cuando María y José llegan al templo de Jerusalén, es el mismo Señor quien les sale al encuentro por medio de 2 personas llenas de vida y de Espíritu Santo, 2 ancianos, Simeón y Ana. Tienen los ojos cansados por la vejez, pero rebosan de juventud por el deseo y la esperanza. No nos hacemos viejos porque pasan los años, sino porque perdemos ilusiones. Envejecemos cuando ya no esperamos y no nos decidimos a empezar otra vez. En Simeón y Ana, la vejez del mundo acoge entre sus brazos la novedad de Dios. Allá en el templo se realiza una espontánea liturgia, en el atrio del templo de Jerusalén. Simeón toma en sus brazos al niño Jesús y bendice a Dios por él. Es un gesto sencillo que todos podemos realizar: acoger a Jesús y dar gracias a Dios que nos lo ha dado a conocer. Desde el inicio, María y José se preocuparon por introducir al niño Jesús en la vivencia de la fe de su pueblo. En el mundo actual, dominado por el relativismo, la decadencia de los grandes valores y las múltiples ofertas espiritualistas, se hace aún más necesario que en la familia exista un ambiente propicio que ayude a crecer en la auténtica fe. Es necesario educar a las nuevas generaciones en los valores del Evangelio, más que a través del catecismo, a través del testimonio de vida. Es misión de los padres de familia entusiasmar a sus hijos, contagiarlos con el ejemplo, para que conozcan personalmente a Jesús, para que se familiaricen con Él en la oración y para que sigan sus pasos con alegría, responsabilidad y confianza. Volvamos al Evangelio. Los 2 ancianos, Simeón y Ana, se alegran de compartir con todos el misterio de aquel niño. Él trae la salvación, pero una salvación que no estará exenta de conflictos y sufrimientos. Por eso, Simeón profetiza diciendo: este
está destinado para caída y elevación de muchos en Israel y será como un signo de contradicción. Ya desde niño, la Escritura nos revela lo que será la vida y la misión de Jesús. Delante de Jesús, la religión inhumana y los poderes perversos mostrarán su rostro más oscuro. Su historia culminará con una injusta condena y con una muerte humillante y dolorosa en la cruz, que, como dijo Simeón, será para su madre como una espada que le atravesará el alma. El mundo de la mentira y la maldad no soporta a los profetas que anuncian la verdad de Dios. Después dice el Evangelio que su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Escuchaban con sorpresa lo que se decía de este hijo que había nacido por una intervención de Dios y que iba creciendo ante sus ojos. Algunas veces los llenaba de estupor, haciendo vibrar de amor sus corazones. Otras veces los dejaba desconcertados. María y José no entendían todo, no entendían muchas cosas. Así es el camino de la fe. No se trata de comprender mucho, sino de confiar mucho. No se trata de ver todo con claridad, sino de tener suficiente luz como para soportar las oscuridades. El Evangelio al final nos introduce en la vida silenciosa y discreta de la Sagrada Familia en Nazaret con estas palabras. Después de haber cumplido todo lo ordenado por la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. Dejan el grandioso templo de Jerusalén y vuelven a la Galilea de la cotidianidad, a la vida de todos los días. No sabemos mucho de esos años, solo lo necesario. En Nazaret, junto a María y José, el niño crecía, se fortalecía y se iba llenando de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. En la calidez de su hogar, María y José colmarán a Jesús de amor y de cuidado. Le ayudarán a crecer como persona y a madurar como creyente. Le enseñarán a amar y a rezar. Dos grandes enseñanzas que no pueden faltar en ninguna familia cristiana: enseñar a amar y enseñar a rezar. Si en nuestros hogares se vive la fe en Jesús con sencillez, pero con pasión, nuestras familias también se convertirán en espacios de acogida, de cariño y de respeto. Si nuestras familias viven abiertas al amor de Dios, como la familia de Nazaret, de ellas brotarán personas maduras, con un gran corazón, disponibles para compartir y dispuestas para comprometerse por un mundo mejor. Amén.